Hace 2 días hablaba con un sacerdote, amigo mío, de mi edad, de mi curso, que está destinado en una parroquia de Algeciras. Y me contaba un poco, pues la situación que allí estaban viviendo y que esto que ha pasado estos días, pues casi que se lo veían venir, porque la situación no es tan idílica como los medios de comunicación plantean. Ahí había tensiones en la comunidad musulmana con la comunidad cristiana. Pero lo que yo quisiera destacar de esa conversación, y ahora veréis por qué, es cuando él me dice: pero mira, el Señor en estos días no nos abandona. El Señor está consolando a su pueblo. Fíjate, me decía él, que el domingo vamos a leer las bienaventuranzas. Y vamos a escuchar que el Señor nos va a decir: bienaventurados los que lloran, los que sufren persecución, los que tienen hambre y sed de la justicia. Quería traer esta conversación, o este trozo de la conversación, porque me parece que ilumina muy bien el tiempo que estamos viviendo desde este Evangelio que acabamos de escuchar, que son las 8 bienaventuranzas que salieron de la boca del Señor y que San Mateo recogió y puso por escrito. Porque si miramos las 8 bienaventuranzas, yo estoy seguro que todos los que estamos aquí nos podemos identificar con alguna. Si no con todas, por lo menos con alguna. Decía el Señor: bienaventurados los que lloran. ¿Y cuántas veces hemos llorado? Y quizá nos toca ser fuertes cuando estamos con la gente, pero cuando cerramos la puerta y estamos solos en casa o en el cuarto de estar, ¿verdad?, empiezan a caer las lágrimas, y a veces son lágrimas como puños, porque hay tantas injusticias. ¿Quién no ha sido víctima de alguna injusticia? ¿Quién no se ha sentido alguna vez ofendido y no ha habido reparación, porque encima los malos han triunfado? Y tú, que buscabas ser limpio de corazón, que buscabas ser manso, que buscabas sembrar la paz, te has encontrado con que te han pegado, con que te han apaleado y te han despreciado. Porque las bienaventuranzas, hermanos, no dejan de ser otra cosa que ponernos ante los ojos la realidad de la cruz de Cristo, la cruz de la vida. Y decirnos que quien asume esa cruz, asume también la gloria venidera. Porque la consecuencia de las bienaventuranzas, la reparación de esas bienaventuranzas, no está en este mundo. Aquí los que lloran no son consolados. Al contrario, ríe y el mundo rirá contigo. Llora y llora tú solo. Aquí en este mundo nadie es saciado por la justicia, porque es una justicia meramente humana. Una justicia que responde a unos indicios, a unas pruebas, y más o menos hace un juicio moral y determina si alguien es culpable o si alguien es inocente. Pero no llegan a más, porque la justicia humana no puede llegar al fondo de los corazones, que solo Dios conoce lo que hay en el fondo de los corazones. Por eso me habéis escuchado decir muchas veces que no se trata de ser buena persona o mala persona, que hay muchas malas personas en el cielo y muchas buenas personas en el infierno. Porque ser buena persona o mala persona es un juicio moral que hacemos nosotros. Vemos a una persona cómo se mueve, cómo habla, cómo actúa, y más o menos decimos: qué buena era. Pero sabemos lo que hay en el fondo de esa persona, en el corazón de esa persona. Sabemos si una persona a la que hemos catalogado a lo mejor como mala persona, sabemos si en el fondo sufría por esas maldades, sabemos si quiso luchar para superarse cada día y abandonar el mal. A lo mejor no lo hizo y ya Dios habrá encargado de darle el castigo eterno.
Pero nosotros no podemos ser jueces de nadie. Porque hay una bienaventuranza que nos dice: bienaventurados los que padecen hambre y sed por causa de la justicia de este mundo, porque a Dios les hará causa, les hará justicia en el mundo venidero. Entonces, cuando uno vive las bienaventuranzas y uno llora, y uno es ajusticiado, y uno es despreciado, en el fondo del corazón suena la voz de Jesucristo que te dice: bienaventurado eres tú. Lo que ha pasado estos días en Algeciras, y que este compañero me decía: Dios nos consuela, es que es así, es que la palabra de Dios tiene la fuerza de saber consolarnos. Por eso San Pablo, en su carta, creo que a los Tesalonicenses, dice: no os consoléis con palabras humanas, consolaos con las palabras de Dios, porque es la única palabra que puede llegar hasta el fondo de tu alma. Dice la carta a los Hebreos que la palabra de Dios es tajante como espada de doble filo, capaz de llegar a donde se separan las junturas del cuerpo, que ni el más preciso bisturí puede hacer eso. Y sin embargo la palabra de Dios puede llegar hasta lo más hondo de ti. Y es la que te da luz, la que te ilumina, y la que te hace ver que vas por un camino recto o que vas por un camino equivocado. Y por eso la palabra de Dios consuela, y por eso la palabra de Dios busca consolar en estos momentos a la comunidad cristiana de Algeciras, porque esa comunidad cristiana de Algeciras somos nosotros, hermanos. No penséis que eso está allí lejos. No. Eso está aquí. Eso está aquí. Nosotros somos esa comunidad cristiana, porque estamos unidos por un vínculo espiritual que llamamos comunión de los santos. De tal manera que la tragedia, el miedo que pueden estar viviendo los cristianos que viven en Algeciras es también nuestro. Y somos solidarios con ese dolor. Y por eso el consuelo que ellos tienen con la bienaventuranza, con la palabra de Dios, también viene para nosotros. Lo que tantas veces y durante tantos años se ha ido diciendo, se ha ido alarmando la oración, es que ya está. Y estamos ante la decadencia de Occidente, el declive, el eclipse de esta sociedad. Porque en aras del progresismo y de ser más modernos que nadie, hemos elevado a rango de ley aquello que Dios reprueba, aquello por lo que Dios castigó a las naciones. Los pecados que claman venganza ante Dios, que están en la Biblia. Como ya no leemos la Biblia, todo el mundo sabe mucho de religión, pero de la Biblia. Yo alguien cuando me dice: es que a Jesús le gustaría esto, es que a Dios le van a dar a otro, digo: eso no lo pone. ¿Dónde lo pone? No leemos la Biblia, como no leemos la Biblia hemos perdido el norte. Hay pecados en la Biblia que claman venganza ante Dios. La muerte del inocente. La muerte del inocente clama venganza ante Dios. La muerte de los niños en el útero materno, el aborto. ¿Por qué fue destruida Sodoma y Gomorra? Y el pecado de Sodoma está elevado a rango de ley. Pero Irán trata de inocentes que hemos convertido el Mediterráneo en un cementerio. Por ese compadreo que tienen las mafias de trata de blancas con las mismas ONGs. Porque queda, no hay que recoger a unos y a otros. Y no les importan las vidas humanas. En vez de ayudar a esa gente, sus países de origen, a que levanten sus naciones, sus ciudades, sus pueblos, sus gentes, sus familias. No, las desarraigamos. Y hacemos movimientos de masas, de personas, y luego la vendemos como multiculturalismo. Es una sociedad multicultural. Siempre ponemos una palabra bonita en lo que es un problema grave. Y este es el declive de Occidente. Porque hemos olvidado a Dios. Hemos olvidado los fundamentos de nuestra sociedad. Y el fundamento de Europa, lo que constituyó Europa como tal,
fue la religión cristiana católica. La primera Unión Europea se puede decir incluso que fue la red de monasterios de San Benito, en el siglo VI, que fue la primera que unió los países a través de rutas que iban de un monasterio a otro y luego se iban convirtiendo en rutas comerciales. O el Camino de Santiago, fue la primera ruta comercial que fue desde España hasta Europa. Y como todo eso lo hemos ido abandonando, hemos olvidado la ley de Dios para poner la ley positiva de los hombres en esa filosofía rusoniana del contrato social, donde lo bueno y lo malo lo determinan las mayorías, porque la ley natural ya no existe. Pues claro, tenemos esto, una sociedad líquida, una sociedad enferma, una sociedad débil, y por eso hay tantos índices de suicidio muchas veces, y sobre todo en jóvenes. Cuando un niño de 15 años, 16 años o 20 años llega a estos extremos, ¿qué ha pasado? ¿Qué le hemos dado? No tiene fundamento, no tiene fuerza, no tiene fuste. Entonces ahora nos asustamos de todo esto. ¿Cuál es el remedio? El remedio de todas estas cosas que se han dicho, ¿no? Porque es verdad que a raíz de este asesinato, pues se han dicho cosas a veces muy disparatadas, ¿no? Y los cristianos nunca responderemos con violencia, porque nuestro Señor, que murió en la cruz, nos enseñó a perdonar. Jesús murió perdonando. Y yo estoy seguro de que la comunidad cristiana, los pastores de Algeciras, ya han perdonado al asesino, ya han perdonado a ese musulmán, criminal y asesino. Y estoy seguro que esta semana Cáritas en Algeciras ya habrá vuelto a abrir y habrá dado de comer a las familias que hayan acudido, que en su mayoría, por lo visto, son musulmanas. Es que los cristianos hacemos eso. Y eso es lo que nos hace ser cristianos. Pero de todas las cosas que se han dicho hay una, no sé quién lo ha dicho, yo no creo que lo he leído en un tuit o en algún lado, no lo sé, que decía: ante el radicalismo del Islam, nosotros debemos responder con el radicalismo cristiano. Os lo he explicado muchas veces lo que significa radicalismo. Radical no es ser extremista. Radical es de la palabra latina radicis, que significa echar raíces, ¿verdad? Enraizarse. Entonces, cuando nosotros hablamos de un radicalismo cristiano, es que tenemos que echar raíces en la fe cristiana. Y la fe cristiana es la fe cristiana del perdón, de la justicia también, pero sobre todo del perdón, de orar por los enemigos y de sentirnos bienaventurados, porque nuestra recompensa no está en este mundo, está en el cielo. Y termino con una cita, con una anécdota que se cuenta de San Pedro de Alcántara cuando murió. San Pedro de Alcántara era un hombre muy penitente, que se había estado en el Palancar, ¿verdad?, en el conventito. Él dormía bajo de la escalera, con la cabeza apoyada. Un hombre muy penitente. Cuando él muere, se le aparece a Santa Teresa de Jesús, que estaba en su celda, y le dice: Teresa, bendita penitencia que me ha alcanzado tanta gloria. Eso son las bienaventuranzas. La cruz, la penitencia, los sufrimientos de este mundo, que tienen sentido por la gloria que nos espera, por el triunfo de Cristo en nosotros, porque es más a lo que vamos que lo que tenemos en este mundo. Este mundo se acaba todo es efímero, todo es caduco, todo. Hoy nuestra naturaleza es hermosa y mañana se prende el fuego de tomar por saco la naturaleza. Perdona que lo diga así. Y lo hemos visto, ¿no? Nuestros montes se han quemado. Pero la gloria es eterna. Y ahí es donde tenemos que poner los ojos y la cabeza. Tanto los mayores, que por edad y por vida la tenéis más cerca, como los niños. También los niños tienen que estar mirando a la gloria que nos espera, porque para ellos también habrá gloria en el cielo. Pues hermanos, invoquemos la misericordia de Dios para con todos nosotros, para que el Señor nos aparte de todo odio, que nos dé muchas entrañas de amor y de perdón a nuestros enemigos, para que oremos por ellos y sobre todo para que Diego Valencia, que murió por la fe, por defender la fe y defender su iglesia,
como buen sacristán, pues si Él está en el cielo por mártir, que interceda por nosotros y que ampare la fe de España y la fe de la Iglesia de España. Que así sea.